Querido hermano, la gente pregunta muchas veces cuando nos encontramos con hermanos pertenecientes a otras iglesias, a otras sectas, pregunta que cómo los católicos hablamos de la virginidad de María cuando el Evangelio dice, en el Evangelio de San Mateo, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Y se basan en la palabra hasta. Dicen, se dice que no la conoció hasta que tuvo su hijo primogénito, quiere decir que después sí la conoció. Y querido hermano, esto verdaderamente no solo es un desconocimiento de la escritura, es un desconocimiento de la gramática. La palabra hasta no implica una acción posterior. La palabra hasta implica una seguridad anterior. Por ejemplo, 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 23, dice, y Micol, hija de Saúl, no tuvo hijo hasta el día de su muerte. Quiere decir que después de muerta tuvo hijo. Por supuesto que a nadie se le ocurriría tal disparate. Da la seguridad que ella nunca tuvo hijo. Una condición anterior. Jesús dice, estaré con ustedes hasta la consumación de los siglos. Quiere decir que después que se consumen los siglos, Jesús no va a estar con nosotros. Hermano, hasta implica una condición anterior. No la conoció hasta que tuvo su hijo primogénito. Nos asegura que se cumplió la profecía de que María la Virgen tuvo a su hijo tal como lo dijo el profeta Isaías. No implica que después verdaderamente hayan tenido relaciones con José. Si quieres más preguntas, si quieres más información sobre este tema, puedes dirigirte a ewtn.com/español. Que el Señor te bendiga.